tal, espartanos? Prepárense para conocer el monitor que hará que tu viejo panel parezca una calculadora Casio de los 90, el Titan Army C32C1S, que es la bestia curva de 31.5 pulgadas que está arrasando en el mundo gamer. Y lo digo con esos huevotes, y no es para menos. Aquí te voy a presentar un análisis técnico al estilo Drag Spartan, con todo el sarcasmo y brutalidad y honestidad que tú merecen. Ahora, resulta que me contactaron los chavos de Titan Army que probara su monitor. Y sí, con toda la transparencia del mundo les dije, a ver, me pagaron. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero antes de aceptar, les solté la bomba. ¿Están conscientes de que me están pagando para hacer una revisión minuciosa, sin filtros ni vaselina? Y que si su monitor está culero, lo voy a decir con todas sus letras. Y ellos, así como si nada, asintieron, así como diciendo en ese momento, pensé para mí, o estos de Títano tienen unos megahuevotes, o de verdad tienen un producto tan bueno que no le temen al juicio final. Pues bueno, aquí vamos. Prepárense porque todo lo que sigue es una disección brutal de este monitor Titan Army C32C1S. Si sobrevive a esta prueba es porque nació para dominar. ¡Comenzamos! A ver, entremos con especificaciones técnicas. El Arsenal del Titan Army C32C1S, tamaño y resolución 3.5 pulgadas. Es una resolución denominada QHD de 2560 por 1440. Trae una curvatura de 1500R, ideal para una inmersión total sin distorsiones visuales. Además de que trae el panel HBA, denominado High Performance Vertical Alignment, ofreciendo negros profundos y colores bastante brillantitos. Su frecuencia de actualización es de 240 hercios reales, para que tus ojos no se pierdan ni un frame. Y vaya que sí funciona. Me dio manos en el gaming. Tiempo de respuesta, 1 milisegundo de respuesta, eliminando el ghosting y el blur. HDR, certificación HDR400, mejorado al rango dinámico, sin llegar al nivel de un OLED. Pero bueno, eso no importa, porque trae una conectividad de 2 puertos HDMI 2.1 y 2 DisplayPort 1.4, listos para consolas de nueva generación y PCs de alto rendimiento. La curvatura de color es del 99% sRGB garantizado, que es una reproducción cromática precisa y muy buena. Trae el contraste 3001, ofreciendo una profundidad de imagen bastante notable, y el brillo hasta 400 nits HDR, suficiente para la mayoría de las condiciones de iluminación. Además de que se puede montar como un montaje BESA de 75 por 75 milímetros, que es compatible con la mayoría de los brazos y soportes. Ahora, en mi experiencia como usuario, es realmente la joya que promete ser. Según algunas reseñas de Best Buy, este monitor ha superado las expectativas de muchos, incluyendo desplazando modelos de marcas reconocidas como Sony. La combinación de alta frecuencia de actualización y resolución QHD ofrece una experiencia de juego fluida y detallada. Sin embargo, algunos usuarios han señalado que el menú de configuración puede ser un poco engorroso y la falta de altavoces integrados podría ser una desventaja para algunos, cosa totalmente falsa. Y ahorita te explico por qué. Porque en el análisis técnico que yo hice, en el panel HBA utiliza este monitor, está ofreciendo un rendimiento bastante impresionante, acercándose a la calidad de los paneles OLED en términos de negros profundos y contraste. Aunque no alcanza la perfección, tengo que ser honesto, de un OLED, ofrece una experiencia visual excelente para su rango de precio. La certificación HDR400 mejora esa calidad de imagen, aunque no alcanza los niveles de brillo de estándares más altos como el HDR600 o el HDR1000. Sin embargo, por su relación calidad-precio vale la pena, con un precio que está en este momento de casi 6,000 pesotes mexicanos, o bueno, vamos a aterrizarlo en $340. El Titan C32C1S ofrece características que suelen encontrarse en monitores mucho más caros. Si bien la marca puede no ser tan conocida como otras en el mercado, las especificaciones y el rendimiento que ofrece lo convierten en una opción muy atractiva para gamers que buscan calidad sin romper los bolsillos y el pinche banco. La conclusión de Drag que yo te doy es que si estás buscando un monitor que ofrece una experiencia de juego inmersiva con alta frecuencia de actualización,
excelente calidad de imagen y un precio competitivo, este Titan Army C32C1S es una opción que definitivamente deberías considerar, aunque tiene algunas limitaciones como la falta de altavoces integrados y un menú de configuración mejorable. Sus fortalezas superan con creces estas pequeñas desventajas, solamente eso. Además, ¿quién utiliza altavoces en un monitor gamer? Por favor, no estamos locos. Sabemos que vas a despertar a tu mamá a las 3 de la mañana. Así que sí, está cabrón el monitor. Me cerró el hocico así de simple. Cuando me dijeron 240 Hz, 2K, curvo, 1500R con panel HB HDR400, HDMI 2.0, dije, ajá, otro Frankenstein chino con specs de fantasía y arma de pantalla de Coppel. Pero no, esta bestia es real. Este Titan Army, el C32C1S, tengo que repetirlo varias veces porque me están pagando por eso. No solo cumple, te vuelan las córneas. Literalmente sentí como mis ojos se arrodillaban agradecidos al ver la profundidad de contraste y nitidez brutal en el panel. Input lag es casi inexistente y los 240 Hz, papá, me dieron manos en el Overwatch. Me dieron manos, no, ya no juego Overwatch, güey. No, me dieron manos en Fortnite. No lo puedo creer. Es una droga visual para shooters y competitivos. Me sentí como si pudiera ver el futuro en cada frame y realmente se nota. Tiene sus detalles. El menú OCD parece programado por un becario con sueño y no trae bocinas, pero ¿quién carajos compra un monitor? Así, ¿no? De gama alta, güey. O sea, nadie, güey. La neta, los Titan no tienen miedo porque tienen con qué respaldarse, y eso se respeta. Veredicto de mi Spartan, este monitor no es un intento, es una declaración de guerra. Si estás armando tu setup de batalla y quieres algo que se vea, rinda y se sienta como un maldito coloso, este es tu monitor. Vámonos a la verga, vámonos, ya. Ya terminé. ¿Me pagan?